Saludo cordial, mi nombre es Juan Carlos Ramos, actualmente resido en el municipio de Curillo. Hacemos el siguiente video para el curso de diseños de proyectos de investigación y me encuentro con los compañeros Darly Gisette Cerón José, Damaris Cerquera, Juan Carlos Rojas, Carlos Andrés Calderón. Vale, muy bien, pertenecemos al grupo número 16 y hacemos la siguiente fase, la cual es la número 4, enfocada en la unidad 3, la cual va basada en resignificar, refinar, profundizar y contextualizar el conocimiento de la misma unidad. Y iniciamos con el desarrollo del punto número 5, el cual pertenecía a la parte colaborativa. Entonces un compañero nos va a explicar este punto. Listo, compañero, vamos a empezar con la presentación de la simbología de los diseños experimentales. En esta parte nos presentan 4 símbolos. Uno que significa de la asignación al azar o aleatoria. Esto quiere decir pues que los sujetos pues, han sido asignados a un grupo de una manera que es aleatoria. El segundo pues es el grupo de sujetos, es decir, la población. El siguiente símbolo es una medición de sujetos de un grupo. Nos dice que, pues, si, es decir, que es una medición de los sujetos de un grupo, en ese caso sería una prueba, un cuestionario, una observación, etc. Y en este último símbolo dice que no significa ausencia de estímulo, es decir, que pues, la variable puede ser de 0 e independiente. Y además, pues, indica que se va a tratar de un grupo o testigo. Ahora vamos a hablar acerca de los diseños preexperimentales, los cuales pues nos muestran 2 casos de tipología. Uno que es el estudio de caso con una sola medición, el cual nos dice que consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después pues aplicar una medición de una o más variables. El segundo que es diseño de preprueba o postprueba con un solo grupo. Es decir, pues que se le aplica una prueba previa a un grupo y pues se le hace un tratamiento experimental y después pues se le administra el tratamiento y se le aplica pues una prueba posterior a lo que se le ha realizado. Tenemos los diseños también experimentales, puros o verdaderos. En este tipo de diseños tenemos la siguiente tipología o característica. La primera tipología es el diseño con postprueba únicamente y grupo de control. En esta se caracteriza primero porque un grupo recibe el tratamiento o estímulo. Se caracteriza porque incluye 2 grupos. En la simbología, la R significa que hay una asignación de grupo al azar. G1 quiere decir grupo número 1, que es esa X quiere decir que a ese grupo se le va a aplicar el estímulo o el tratamiento. En la parte de abajo, cuando nos aparece esa rayita, nos quiere decir que a ese grupo no se le va a aplicar ningún tratamiento. Tenemos también el diseño con preprueba, postprueba y grupo de control. Esto lo que busca es que haya una equivalencia entre los grupos. Por ello, primero se le hace pues una preprueba para saber cómo están los grupos y cuando ya finaliza el experimento hacen una postprueba. Tenemos también el diseño de 4 grupos de Salomón. En este se caracteriza porque mezcla los 2 diseños anteriores, el diseño postprueba únicamente y el de preprueba y postprueba. Lo que hace es que entonces tendrían 2 grupos experimentales y 2 grupos de control. Tenemos la serie de diseños experimentales cronológicos. Esta lo que busca es analizar efectos a mediano y largo plazo, porque se supone que la influencia de las variables independientes sobre la dependiente tarda en manifestarse. Como podemos ver, la simbología sigue siendo la misma, son grupos asignados al azar. Ya maneja pues los 4 grupos. La X pues nos quiere decir que ahí a esos grupos se están aplicando las variables independientes y a los que nos aparecen las rayitas que no se aplica ningún tratamiento. Este siguiente diseño también es cronológico, quiere decir que también tiene en cuenta el tiempo, solo que a este se le repite el estímulo. También tenemos el diseño factorial y este permite estudiar el efecto y la interacción de un número determinado de factores sobre una o más variables dependientes. Ahora tenemos los diseños cuasi experimentales. Bueno, como podemos observar, este tipo de diseños, su tipología, su descripción y su simbología es
igual a los diseños verdaderos. En lo que se diferencian es que en este tipo de diseños cuasi experimentales no se asigna al azar la población. Se busca es una población que sea equiparente, o sea, que tengan características muy similares. Entonces, por eso aquí en el diseño con postprueba únicamente y grupos intactos, lo único que cambia en su simbología es que ya no tiene la R. Quiere decir que ya los grupos no son asignados al azar. Y lo mismo pasa con cada una de las siguientes tipologías. Tienen las mismas características de los diseños verdaderos. Entonces, aquí también está lo mismo. Pasa lo mismo que el anterior. Listo, continuamos con el desarrollo del punto 6. Bueno, para el desarrollo de ese punto 6 tenemos lo que es un mapa semántico explicando un poco lo que son los diseños experimentales. Y lo que tenemos es que los diseños experimentales pues consiste en lo que hace manipular intencionalmente lo que es la variable independiente y así pues observar y medir los efectos que puede tener en la variable dependiente. Estos diseños experimentales como se sabe se dividen en tres tipos: los preexperimentos, experimentos verdaderos o puros y los cuasi experimentos. En los preexperimentos tenemos lo que es, bueno, sirven para aproximarse lo que es al fenómeno que se está estudiando. Y de alguna manera se administra pues lo que es un estímulo a un grupo y así generar una hipótesis y pues medir luego con una o dos variables o más los efectos que puede traer. Este método pues analiza una sola variable y prácticamente no existe ningún tipo de control. Experimentos, tenemos los estudios de diseños. Está el estudio de un caso con una sola medida que consiste en lo que es administrar un estímulo a un grupo de modo que se aplica pues una medición ya sea de una o dos variables y así observar lo que es su comportamiento. Esa tiene como caracterización de que no hay manipulación de la variable independiente, no hay referencia previa a lo que es del nivel de grupo en la variable independiente antes del estímulo, ni hay grupo en comparación. Tenemos el diseño pre-prueba, post-prueba con un solo grupo, que consiste en aplicar lo que es una prueba previa al estímulo a un determinado grupo y así administrar lo que es el tratamiento y aplicar pues lo que es una prueba posterior al estímulo. Se caracteriza porque existe pues un punto inicial de referencia, no hay manipulación de variables ni tampoco hay un grupo de comparación. Por otro lado, es usado pues más que todo en la investigación en la educación, la psicología y las ciencias sociales. Tenemos también los experimentos verdaderos, que son aquellos que reúnen dos requisitos para lograr lo que es el control y la validez interna. Estos requisitos es los grupos de comparación y la equivalencia de los grupos. Y pues esto se necesita pues lo que es una postprueba. Y pues se divide en diseño postprueba únicamente y grupo de control, diseño de preprueba, postprueba y grupo de control, diseño de 4 grupos de Solomon, diseño de experimentales y de series cronológicas múltiples, diseño de series cronológicas con repetición de estímulo, diseños con tratamientos múltiples y diseños factoriales. Por último, tenemos los que son los cuasi experimentos, que estos pues es el estudio que se caracteriza porque un sujeto de estudio no se selecciona de lo que es una forma aleatoria, sino que se encuentra o se establece pues previamente. Así que en pocas palabras no existe control de lo que son las variables o los elementos que intervienen en el contexto del sujeto. Y pues tenemos dos métodos de investigación, diseños transversales y diseños longitudinales. Los diseños transversales se utilizan con el objetivo de comparar diferentes grupos en momentos específicos de tiempos y los longitudinales tienen como objetivo pues estudiar lo que son los cambios por los que atraviesa pues el sujeto de estudio en un periodo de tiempo continuo. Y pues las principales características es que en la población escogida aleatoriamente se utiliza en la rama de la psicología con propósito de llevar a cabo pues lo que son los estudios sociales y se lleva a cabo en un ambiente donde el sujeto de estudio se desarrolla naturalmente y pues eso hace que disminuya el control de las variables. Bien, con respecto a los diseños experimentales, pues tenemos 3 tipos de diseño. El primero es el diseño preexperimental. Indica que en este tipo de diseño se analiza y observa detalladamente una variable o fenómeno. Sin embargo, esto se hace como un primer acercamiento y no existe una manipulación directa de la variable independiente. El siguiente diseño es el diseño experimental verdadero. Este diseño experimental verdadero se basa directamente en la síntesis y el análisis estadístico.
Esto con el fin de probar o refutar pues alguna hipótesis planteada con anterioridad. Gracias a este diseño pues se puede establecer una relación de causa y efecto entre lo que se está investigando y la muestra o la población que se está trabajando. Y por último, pues entonces encontramos el diseño cuasi experimental. El diseño cuasi experimental es básicamente un plan de trabajo con el cual se determinan las acciones, procesos de cambio que se van a realizar en ciertas situaciones a los sujetos o la población de estudio. Ok, compañeros, entonces continuamos con el punto número 7, en el cual pues vamos a desarrollar lo que es el diseño transeccional descriptivo. También vamos a destacar el diseño experimental y el no experimental. Entonces tenemos que en el diseño transeccional descriptivo, el objetivo que tiene es indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables que hayan dentro de una población. Para determinar esto podemos poner como ejemplo lo siguiente. Sería como, por ejemplo, conocer si los estudiantes de bachillerato de la educación educativa Nueva Esperanza cuentan con conectividad para recibir sus clases virtuales. El objetivo en este caso sería conocer si los estudiantes cuentan con ese acceso al Internet para poder recibir sus clases virtuales. Y para el desarrollo de la investigación lo que se aplica es una encuesta a los estudiantes de bachillerato de la historia educativa, de la institución educativa, perdón, Nueva Esperanza. Y la variable en este caso sería la independiente del estudiante, el cual lo señalizamos con B1, y la variable dependiente son los estudiantes que cuentan con conectividad o no, la variable dependiente. Ya para pasar al diseño experimental, lo que vamos a hacer es comprobar que las herramientas de software geométrico dinámica mejoran el aprendizaje, si mejoran o no el aprendizaje de los conceptos geométricos. Esto como ejemplo es diseño experimental, y se tiene dos grupos de estudiantes, el cual a uno de esos grupos se le enseña geometría con software dinámico y al otro no. Esto lo hacemos con el fin de conocer los efectos que tienen en la enseñanza de las matemáticas el uso del software geométrico. Las variables dependientes en este caso serían señalados con X1, el cual hace referencia al grupo de estudiantes que se le enseña geometría con software de geometría dinámica, y el X2, el cual caracteriza al grupo de estudiantes que no se les enseña geometría con el software ya mencionado. La variable dependiente en este caso son los efectos que tiene la enseñanza de las matemáticas con el uso del software geométrico. Eso en cuanto a la variable dependiente. Y en el caso del diseño no experimental, lo que encontramos es que este se usa para analizar como ejemplo es que vamos a analizar la percepción que tienen los docentes del Colegio Santa Catalina sobre la enseñanza de las matemáticas con el uso de las TIC, las cuales pues obviamente son herramientas las cuales están muy arraigadas hoy en día dentro del ámbito académico, y sin duda alguna pues nos ayuda a desarrollar mejor los temas, ya en este caso pues matemáticos, ¿no? Mi conclusión general acerca de la actividad es que la importancia de todos los son muy importantes, y sin duda alguna pues nos ayudan a mejorar y a cuantificar y cualificar lo que se está investigando, ¿cierto? Pero debemos tener en cuenta que se debe clasificar en cierta forma. Para un ejemplo de eso, se debe tener en cuenta cuándo es experimental, cuándo no es experimental, y así podemos determinar bien y darle un buen diseño a nuestro problema de investigación. De manera general, para dar una conclusión respecto a la actividad trabajada, podemos concluir que los diseños experimentales pues, son una estrategia que se utiliza pues, para comprobar la hipótesis o respuestas a aquellas preguntas que se plantean dentro de un experimento. Debemos destacar que algunas de las variables pues, pueden ser controladas o manipuladas pues, por el investigador. Concluimos a manera general pues que son muy importantes este tipo de experimentos porque nos ayudan a llegar a ciertas respuestas más acertadas. Esa sería mi conclusión. Mi conclusión es que los diseños experimentales permiten estudiar si cuando se utiliza determinado tratamiento o estímulo se produce una mejora en el proceso o no. Por ende, se debe experimentar aplicando el tratamiento y no aplicándolo. Para mi conclusión, pues puedo decir que a través del desarrollo de esta actividad pues, se pudo profundizar
los diferentes diseños experimentales y de investigación. Y pues de este modo pues abarcar lo que son los puntos principales y algunas características que conlleva a su construcción. La investigación en toda su envergadura es un proceso, y lo que tiene que ver con los diseños experimentales pues se presenta como herramientas que permiten pues llevar a buen fin esta situación. Mediante ellas pues se puede lograr que el proceso de investigación sea adecuado y se pueda responder a las preguntas o cuestionamientos que se tengan. Esto es todo por esta fase. Muchas gracias. Recordemos que somos del grupo de diseños de proyectos de investigación, pertenecemos al grupo número 16. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.